Pues el programa de hoy lo voy a empezar abriendo el cajón que es el estilo de dibujo. ¿Y qué es el estilo de dibujo? O mejor, ¿qué no es? Porque no es algo que te levantes un día y digas, ah, sí, pues me voy a quedar con esto. Ni tampoco aparece de la noche a la mañana, sino que es pues una mezcla de las cosas que te molan con lo que vas practicando y aprendiendo. Lo importante es hacer un montón de investigación de los temas y técnicas nuevas y poco a poco, conforme pasa el tiempo y vas ampliando más como esa biblioteca mental, por así decirlo, vas eligiendo las cosas con las que estés cómoda. Hay que decir que es un proceso muy lento, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es, entre muchas cosas, aprender técnicas nuevas y obviamente eso no va a pasar pues, de un día a otro. Así que lo importante es eso, tener en cuenta cuáles son las cosas que te gustan y cómo sacar provecho a partir de ahí. A mí, por ejemplo, hay una ilustradora que me encanta, Sheya, que tiene una página en Patreon, que bueno, esto es ya un temita para otro programa. Y en su Patreon lo que hace es compartir sus inspiraciones y los procesos de sus dibujos. Ella principalmente trabaja haciendo arte promocional para videojuegos y para cartas. Y dice que, bueno, considera que lo que es el pilar de su estilo de pintura es el uso del color. Entonces, ella menciona precisamente como una de sus grandísimas inspiraciones todo el tema del impresionismo ruso y se nota muchísimo cuando ves sus ilustraciones que ha currado en cómo estudiar estas composiciones, en estos colores. Y si le sumas a esto el tema de los videojuegos, el diseño de personajes actual y que siendo ella de Pekín siempre ha visto muchísima pintura china, pues tienes aquí como toda una mezcla de elementos que forman un estilo que automáticamente relacionas con ella. Otro autor que me encanta, Kay O'Neill, tiene una variedad súper guay de trabajos y me sirve perfectamente para este ejemplo. En sus trabajos va variando muchísimo. A veces utiliza técnicas digitales, en otra utiliza las tradicionales, a veces trabaja usando mucha línea, incluso únicamente cosas en blanco y negro con línea, en otras solo utiliza colores sólidos, pero lo que une su trabajo es la paleta de colores que utiliza y la temática. Porque se nota que lo que más le gustan son los temas naturales y botánicos y todo lo suele llevar al rollo del cottagecore. Además, con esto le encanta todo el tema de la fantasía, pero la lleva al género de slice of life o recuentos de la vida. Entonces, con todo este mejunje de cosas, tenemos paleta de colores que transmiten calma, historias reconfortantes y temas naturales. Así que si, por ejemplo, este autor fuera referente tuyo, ya con esos tres elementos tienes un terreno gigantesco con el que empezar a trabajar. Cuando vi tu trabajo precisamente me pareció como muy refrescante y yo, claro, venía de hacer 2 años de la carrera de diseño y dije, joder, que me pareció como muy guay la manera de, pues lo que has dicho antes, la manera de sintetizar, de elegir y limitar las paletas de colores, que también tiene que ver con la comunicación a la que estás yendo, porque yo veo como un poco paralelo el tema de en diseño gráfico la lectura rápida y eficaz que tiene que haber de la imagen con la imagen que se hace para niños tan pequeños, que tiene que ser también que llame la atención, que se pueda ver enseguida toda la info de la imagen y todo eso, ¿no? Claro, es que ahí de nuevo, Sofía, vuelves a dar en una tecla muy interesante, es porque muchos editores, muchos diseñadores, muchos ilustradores te dirán lo que a los niños de 3, de 5 años les interesa ver, bueno, eso es muy complicado, ¿no? Porque no sabemos muy bien, no podemos meternos en la cabeza de los niños y sobre todo las niñas y los niños son muy variados, ¿no? Como somos los mayores. Pero sí que hay algo que a mí me fascina y por eso quizá estoy especializado un poco en esa franja de prelectores de 1 a 3 años, ¿no? De libros de estos de cartoné, ¿no? Para bebés, que por cierto se venden mogollón porque se regalan mucho, en general digo los libros para bebés. Es una fase que tener en cuenta que un niño cuando nace no puede ver, o sea, ve como un cuadro de Pollock, ¿no? Una mezcla caótica de formas y colores y poco a poco la percepción va estructurando y jerarquizando las cosas, identificando lo que conoce
y va aprendiendo a ver. Entonces, la ilustración para súper pequeñitos, desde luego va en ese camino, en un camino iconográfico de buscar la forma esencial, colores potentes que llamen la atención, de alguna manera acompañar al bebé en el camino de aprender a ver, de aprender a distinguir las cosas, ¿no? Y desde luego eso, por ejemplo, respecto a mi estilo gráfico, encaja perfectamente con lo que a mí gráficamente me interesa, ¿no? Yo soy muy admirador de, pues eso, de la simplificación, de Picasso, de Miró, de toda esa corriente artística de vanguardia que ha simplificado la realidad en elementos no realistas y sintéticos, ¿no? A mí eso es lo que me motiva, ¿no? Como creativo, es lo que por ahí es, mi camino expresivo claramente va por ahí, sea en la ilustración o en el diseño. De este tipo de álbum y libro que haces para lectores tan chiquititos, quería preguntarte cómo es que te salió esta propuesta de trabajo con Jimmy Fallon que terminó dando lugar a muchos más libros. Pues sí, eso es una historia chula y bonita. Bueno, al fin, yo siempre digo que la historia de un ilustrador, en general de cualquier autónomo creativo, es una historia abarrotada de fracasos, pero de vez en cuando hay algún éxito que es lo único que contamos, ¿no? Siempre nos olvidamos mucho de los fracasos, que repito, hay infinitos, y nos quedamos solo con lo que resplandece. Y en este caso, mi colaboración con Jimmy Fallon es claramente pues ese proyecto que te da como empujón, ¿no? Ahora mismo, curiosamente a mí, en España yo sigo siendo un Mindundi, la verdad, aunque tengo bastante curro y tal, pero bueno, no, digamos que no soy muy conocido, pero en Estados Unidos, gracias a los libros que he hecho con Jimmy Fallon, soy bastante conocido en términos de ilustración y la verdad estoy currando allí bastante. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, pues yo tuve no me acuerdo, yo creo que hace unos 8 o 9 años, la súper buena noticia de pasar a trabajar con Marlena Torsesca, que es una de las mejores agentes de ilustración del mundo, residente en Nueva York. Entonces, una vez que pasé a formar parte de su cartera, pues mi vida cambió, porque te metes digamos, en primera división. Por cierto, para quien nos esté viendo, internacionalización. Como ilustrador, una cosa guay es poder trabajar en cualquier parte del mundo, cúrrate bien el inglés para manejarte y sal fuera. Respecto a más en concreto esta con Jimmy Fallon, bueno, pues curiosamente, fíjate, para que veas un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? El director de arte de Macmillan se imprime cosas que le interesan, que le molan, de lo que le mandan la gente, de lo que ve por ahí, y puso en su mesa de trabajo una ilustración con una serie de personajes animales hechos por mí, ¿no? Que le había mandado mi agente. Cuando tuvo la reunión con Jimmy Fallon, en su propio despacho, estaban pensando qué tono gráfico querían para los personajes, que era un libro básicamente de personajes. Y cuando Jimmy Fallon vio en la puerta la hoja impresa, dijo, quiero esa vaca. De hecho, fue muy problemático, porque yo esa vaca la estaba colocando en otro proyecto que estaba haciendo con un amigo, entonces yo intenté modificar la vaca, derivarla hacia otra, y cuando le entregué las propuestas me dijo, no, quiero esa vaca. Bueno, como Jimmy Fallon paga bastante bien, le dije a mi amigo, lo siento, te quedas sin vaca, que me la han comprado. Bueno, y contaros nada, que así muy rápido, que sobre todo el primer libro que hice con Jimmy Fallon fue la leche, porque fue muy, muy vendido, estuvo en la lista de libros más vendidos en el New York Times, y además lo seleccionaron como uno de los mejores trabajos de ilustración la Sociedad Americana de Ilustradores, que por cierto estuve allí en la exposición, y bueno, fue como un momento así de Paco Martínez Soria, donde de repente todo era alucinante. Todo brilla. Voy a explicaros cómo se hizo una de mis series favoritas, El asombroso mundo de Gumball. Hay pocas palabras para definir esta serie. Una podría ser sueño febril, porque todo lo que ocurre es súper bizarro, pero bueno, a mí me parece que es una de las producciones más interesantes que se han hecho para televisión en general en los últimos años. Había tenido tantísima experiencia en trabajos y proyectos audiovisuales de ramas tan distintas que dijo, joder, ¿por qué no agarrar lo mejor de cada uno y meterlo en una única cosa? O sea, nadie dice que no se puedan mezclar todos estos lenguajes distintos. Y así fue como lo hicieron.
gracias a un equipo enorme de artistas de todo tipo y especialmente al equipo de artistas de composición, que fueron los responsables de que todo este mejunje de elementos distintos tuvieran sentido en una misma escena. Porque claro, entre todas las cosas que tiene Gumball tenemos personajes y animación vectorial, con 3D, con personajes que están hechos con stop motion, otros que son marionetas, o sea, 1000 cosas, y todo esto producido en un montón de estudios repartidos en Europa y en Japón. Y precisamente en la animación de la serie se bebe muchísimo del anime en términos de cómo son los movimientos de los personajes, cómo son los movimientos de cámara que hay, los efectos especiales, bueno, un montón de cosas más. Y claro, os podéis imaginar que las producciones de cada capítulo eran tan minuciosas que tardaban un montón, pero un montón en producir. O sea, un solo episodio tenía una producción de un año entero perfectamente. Así que no les quedaba otra que producir cada una de las temporadas, todos los episodios, de manera paralela. Y hoy volvemos al mundo laboral y para esto, siguiendo la línea audiovisual, voy a hablaros del storyboard, qué es y consejos si queréis hacer un portfolio para trabajar en esto. Un artista de storyboard lo que hace, muy en resumen, es traducir un guión escrito a imágenes. Es un paso crucial y fundamental en producción, pero en producción del producto que sea. Y tiene sus orígenes en el estudio Disney, cuando a finales de los años 20, principios de los 30, Walt Disney comenzó a poner un montón de paneles de dibujos a lo largo de las paredes de los estudios para poder explicarle cómo quería que fueran exactamente las secuencias de los cortos que hacían al equipo de animadores. Al final resultó ser algo tan sumamente útil que suponía un ahorro de tiempo, de dinero y sobre todo mejorar la comunicación visual, que empezaron a adoptarse en un montón de estudios distintos hasta llegar hoy a ser pues algo tan importante como es. Ahora, ¿qué es la clave para poder ser bueno en el dibujo de storyboard? Pues obviamente es la habilidad en el dibujo, pero ser hábil en el dibujo no significa hacer cosas súper complejas con un montón de detalle, sino cómo de hábil y ágil eres dibujando, porque lo que importa aquí es cómo puedes comunicar ideas con el mínimo elemento posible. Es un sector en el que la verdad siempre me han dicho que hay muchísimo, pero muchísimo trabajo, porque realmente no hay mucha gente que sea capaz de tener esta habilidad y facilidad con el dibujo, porque como os decía, hay que ser muy rápido en comunicar ideas dibujando y además hay que tener conocimiento y tampoco súper técnico, pero algo del tema de composición y los movimientos de las cámaras. Y quería justamente comentarte eso, de los cortos que he visto de la escuela, me parece guay que son muy variados entre ellos. Este, por ejemplo, por lo que he visto, va con el rollo de las pesadillas, más con el tema del terror, que algo en animación me parece súper guay de investigar y de meterte a full con eso. Y quería preguntarte un poco cómo has visto que ha sido la recepción del corto, porque salió hace poco que justamente no pudo ser nominada para los Goya, pero estaba entre los candidatos, ¿no? Pero fuera de eso ha tenido una recepción buenísima en muchos más festivales y tal. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Lo de los Goya, pues mira, no pudo ser. Bueno, pues son cosas que pasan. En Parches 2, pues igual tiene mejor suerte. Ha estado en festivales en sitios que yo jamás me imaginaba que estaría. Pues ha estado en Corea, ha estado en Brasil, ha estado en Taiwán, ha estado en Estados Unidos y la verdad que, bueno, siempre que nos dicen os han cogido otro festival, pues para nosotros es un orgullo y nos pone súper contentos. Claro. Lo de ser candidato ya de por sí es súper gratificante. De verdad que sí. Ganar el Goya hubiera sido demasiado, porque yo no estoy preparado para estas cosas. Poco a poco. ¿Cómo resumirías de lo que va el corto? Porque sí que por el tráiler veo que es un poco mudo y que es así como un poco de juego entre los miedos, la habitación del niño, un poco como ese ritmo, ¿no? Normalmente casi todos los cortos que hacemos son
son sin diálogos, porque creemos que si logramos contar una historia sin diálogos puede llegar a cualquier parte del mundo y eso es valioso. Lo que ocurre en Parches, lo que contamos es que cada noche el oso Parches, cuando el niño se pone a dormir, él deja alguna luz encendida porque eso ahuyenta las pesadillas. El problema es que las pesadillas son muy listas, ya se conocen al oso y saben cómo apagar las luces y cómo ir a por el niño. Y encima cómo encerrar al oso en un armario para que no pueda impedirle hacer daño al niño. Claro. Y nos contaremos, porque si no os hago el spoiler. Y qué guay esto de que lo hagáis mudo, porque precisamente como has dicho, sí que ha llegado a todas partes del mundo. Y lo que decía en un principio, me parece chulísimo que sea más ambientado en un género del terror, porque es algo que la gente no suele relacionar con la animación, o al menos con el 3D, con los cortos, y que le deis la oportunidad precisamente a los alumnos para sacar como ideas que lo mismo no están en las producciones de siempre para el gran público, me parece lo más. Os voy a contar cómo se hizo una de las películas más premiadas del 2016, Kubo y las dos cuerdas mágicas. La peli sigue a Kubo, un niño de 12 años en el antiguo Japón, que tiene poderes mágicos con los que consigue controlar a los personajes que hace con origami mientras toca su instrumento, un shamisen. Todo cambia cuando su madre es secuestrada y él empieza una aventura para conseguir todas las piezas de la armadura de un samurái legendario, Hanzo, para poder así derrotar al rey Luna y conseguir rescatar a su madre. A cargo de la producción de la peli estuvo el estudio Laika, que precisamente se especializan en la animación stop motion. De las pelis que han hecho puede sonaros Coraline o Los mundos de Coraline, que es de sus más famosas. ¿Y cómo se hace el stop motion o por qué es tan complicado de hacer? Realmente no es por complicado técnico, sino porque es un proceso súper lento. Los animadores cuentan con unas marionetas que tienen que mover poco a poco para fotografiarlas, y cada una de esas fotografías va a equivaler a un fotograma de la película o corto que vayan a hacer. Claro que, imaginaos, si tenéis que hacer de cero todo un muñeco o marioneta, con todas sus expresiones, con todas las cosas que hagan falta para que se puedan modelar y cambiar en las poses y fotografiar cada uno de los cambios milimétricos que se hacen, es un proceso larguísimo. En el momento de la producción contaron con más de 200 marionetas. Todas ellas tenían un esqueleto metálico para que fuera fácil moverlas y cambiarles la pose, y para las pelucas, que es todo un poco de impresión, pero me pareció también muy divertido saberlo, las pelucas están hechas de pelo humano, tratado con silicona y con un montón de cablecitos para que también pudieran animarlo por completo. ¿Y cómo mezclaron el elemento digital y 3D con todo el uso de marionetas y espacios hechos en físico? Realmente, para no quitarle la sensación de stop motion, decidieron dejarlo digital para cosas muy específicas. Por ejemplo, para extender fondos, para pintar personajes extra en escenas donde hay multitudes, o para, por ejemplo, tapar cables que necesitaban para apoyar ciertos personajes o objetos. Después aprovecharon el tema digital para otras cosas, como por ejemplo, si os he dicho que para el stop motion se tiene que fotografiar pues, cosas que obviamente estén quietas para después formar el movimiento. Pero si tienes una escena que ocurre por completo en un mar con tormenta, o sea, agua moviéndose, lo mismo eso sí que les viene mejor hacerlo en digital con el ordenador. Así que nada, una vez que pasaban a postproducción, ya pasaban a tratar toda la imagen por totalidad, así podían unificar paletas de colores, iluminaciones y añadir los efectos especiales que necesitaran. Bueno, y hoy ya dejamos de un lado el tema de formatos, estilos, trabajo, portfolios y todo eso para hablar de algo que sé que me lo vais a agradecer mucho, y son recursos online gratuitos. Esto va a ser solo una introducción porque la verdad es que ahora con todo el tema de internet hay un montón de páginas y blogs específicos que sé que os van a servir muchísimo en el tema de dibujo, ilustración y todo esto. Pero hoy quiero hablaros de 3 páginas en especial
que creo que se les pueden sacar mucho provecho desde ya. Así que, en primer lugar, tenemos ArtStation. ArtStation es una página web que se suele pasar mucho por alto y la verdad es que no sé por qué, porque ofrece 1000 millones de cosas. Pero lo que es, de verdad, lo más guay, desde mi punto de vista, de ArtStation, es que en la página principal, arriba del todo a la izquierda, vais a ver una pestaña que se llama Learn, o sea, aprender. Y tiene toda una biblioteca, pero no sabéis qué pedazo de biblioteca de clases que son 100% gratuitas. Así que tenéis como un montón de episodios, de técnicas, de 1000 millones de cosas distintas, además muy largas, que se pueden aprovechar bastante. Y teniendo una cuenta podéis incluso haceros playlists como si fuera un YouTube, pero de clases impartidas por profesionales. Así que de verdad esto, si os ponéis de verdad a ver todo lo que ofrecen, se aprovecha muchísimo. Otra página súper útil que la descubrí hace poco se llama IAMAG y más que en el tema de recursos, redes sociales, lo que es una especie de biblioteca de inspiración. Cuando entras en la página principal, vais a ver todo un despliegue gigantesco de menús y carpetas porque la página funciona en base a colecciones de imágenes, pero colecciones de imágenes de temas muy completos. Por ejemplo, hay libros de arte, hay concept de películas o videojuegos, o incluso tienen colecciones de los mejores trabajos de ilustradores actuales. Y la última página de la que quiero hablaros es chulísima, el nombre ya expresa todo lo que tiene la página y es Character Design References, o sea, referencias para diseños de personajes. Y esta página sí que es mucho más específica y también funciona en base a colecciones de imágenes, pero específicamente para referencias de personajes. Podéis, por ejemplo, desplegar un menú donde hay referencias de anatomía y encontráis carpetas específicamente de referencias de ojos, de narices, de pies, de órganos, lo que queráis. También podéis encontrar menús de referencias por siluetas de personajes, por personajes según su edad, personajes según su expresión facial o incluso también tiene toda una parte de vestuario, da igual la época o lugar del mundo que estés buscando. Imagínate que estás en medio de un proyecto y tienes que diseñar personajes de un entorno futurista o postapocalíptico y necesitas referencias para diseñar una armadura a modo de exoesqueleto humano. Pues tienen una carpeta específicamente para eso, o sea, es completísimo. Dalim es un proyecto que nace desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Todo esto viene de alguna forma por qué me hubiera gustado a mí cuando hubiera sido pequeño. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, me hubiera gustado ser Pokémon. Desde ese mismo instante conecté con esa parte de... no hay nada parecido para un público pues como yo, ¿no? Un público como yo, me refiero a niños de 30 años que queremos de alguna forma seguir sabiendo acerca de estas criaturas, porque Pokémon al final va a un público muy infantil y yo quería pues eso, algo que fuera o que casara conmigo, ¿no? Entonces le di ese aspecto de aventura, de fantasía, con ese puntito épico que a mí me gusta. Este mismo año, hace un mes y medio o dos, fue galardonado en los International Latino Book Awards en Los Ángeles, California. ¡Qué pasada! Sí, de hecho yo siempre lo he dicho, digo, este libro, no sé en España, pero en España en este sentido creo que a veces vamos con cierto retraso y sé que por lo que se lee en Latinoamérica y por ese fan hacia Pokémon creo que allí va a tener mucha más acogida. De hecho no me extraña que haya cruzado el charco y en cuanto ha cruzado el charco haya ganado. Bueno, no es un premio, hemos sido galardonados, es decir, hemos quedado segundos o terceros, ya sabes que es como los Oscar, no hay un segundo o un tercero, sino simplemente estás galardonado y ya está. Y nada, lo que han premiado ellos es un poco pues mi apuesta personal y es la creación de un mundo de fantasía como los de antes. ¿Sabes? Esa sensación Total. de cuando tú lees La historia interminable o cuando te metías y leías El Hobbit, sentías que estabas en un mundo que respiraba vida, que se respiraban historias allí. Y yo en este caso le quería dar un toque más moderno yo creo que enganchar un poquito más al lector, aposté por la narración en primera persona. ¡Qué guay! Un personaje muy peculiar que te está narrando, pues eso, la historia directamente a ti. Y tú tienes que ser capaz de arañar un poquito y de decir, ¿me está contando la verdad o me está contando lo que ella quiere? Y eso va a estar siempre.
Claro, claro, Siempre. que siendo primera persona no sabes hasta qué punto estás leyendo las impresiones del personaje, si estás viendo de verdad qué es lo que está ocurriendo ahí. Y aparte lo que Sí. dices, que seguramente recordará a estas, ¿cómo decirlo?, estas sagas legendarias de fantasía, con todo el world building que tiene, que es increíble, pero partes de unas referencias súper contemporáneas y súper actuales, así que como que tiene un poco de lo mejor. La nostalgia que puede sentir la gente, como tú dices, más adulta de leer este tipo de historias, pero por otro lado, que los nuevos lectores sigan viendo esos elementos de las cosas que ya les gustan en toda esta super saga. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo fue la producción de Hora de Aventuras, que si lo habéis visto sabéis que es un caos de serie y efectivamente el principio de esta serie en producción fue más caótico aún. Como os comentaba en el primer episodio con Over the Garden Wall, ya sabéis que todo comenzó a partir de un corto que le gustó mucho a los de Cartoon Network y con eso empezaron la producción. Con Hora de Aventuras pasó algo muy parecido, solo que este corto y toda esta producción se hizo de una manera totalmente indie y ajena a los estudios grandes. Se hizo este corto, que de hecho sirvió más adelante como piloto de la serie, además podéis encontrarlo en YouTube, dura 6 minutitos creo, y este corto se hizo súper viral, tan viral que los del equipo dijeron, joder, vamos a intentar moverlo para ver si podemos conseguir que algún estudio nos dé luz verde para poder producirlo en plan serie larga. Es que todo el equipo eran gente que se movía tanto para lo visual. Por ejemplo, la mayoría de artistas de storyboard que contrataron eran artistas de cómic indie, entonces se guiaban por lo visual, por el dibujo. Entonces no tenían guiones escritos. Lo que hacían eran tener una especie de hoja donde decía, vale, momentos clave de este episodio, así como muy resumen, queremos que pasen estas cosas y estos momentos tienen que estar aquí. Ese guión escrito, entre comillas, se lo pasaban directamente a los artistas de storyboard. Y había 2 artistas de storyboard por cada uno de los episodios, independientes del resto de episodios, para mantener un poco también como la frescura y el ritmo. Una vez que ellos tenían el boceto del storyboard, ahí se lo pasaban a los ejecutivos, que daban el visto bueno, las correcciones que hicieran falta, todo lo que necesitaran para que pudieran empezar a producirlo. Le pasaban esto a los artistas de storyboard, hacían las correcciones que hicieran falta junto con las animáticas para referencia y ya se lo mandaban a Corea del Sur para animarlo. Porque esta serie se ha producido a partes iguales tanto en California como en Corea del Sur. Y precisamente creo que es en un estudio de Seúl donde se hizo toda la animación de Hora de Aventuras. Les llegaban los storyboards, hacían la animación totalmente a mano, o sea, todos los dibujos están hechos en papel. Eso después los escaneaban y digitalmente los entintaban y coloreaban. Y una vez que tenían toda la animación completa, se lo mandaban de vuelta al estudio de California, en Burbank, para poder añadirle todo lo que son las voces, la banda sonora, el diseño de sonidos y todo esto. Así que algo por lo que destaca precisamente fue en las innovaciones de ritmos de producción, y otra cosa muy chula que hicieron en Hora de Aventuras fue tener animadores invitados. Suele pasar en dibujos animados que se invitan actores de voz, cantantes, personas famosas para que pongan voz a los personajes, pero aquí iban más allá e invitaban a animadores famosos para que se encargaran de un episodio entero que producían en sus propios estudios para después mandárselos a los de Cartoon Network y que se incluyeran en la serie. Y ahora volvemos a hablar de un tema que sabéis que me encanta y es moda. Pero hoy voy a dedicarle esta sección a un estilo en específico que ha tenido una influencia en los últimos años, tanto en la ilustración como en la cultura pop, como ningún otro, y es el estilo Harajuku. Seguramente os sonarán estilos como las lolitas, el kawaii, el cosplay, pues todos estos forman parte del estilo Harajuku. Ahora hay una evidencia muy clara de cómo van de la mano las tendencias actuales en moda con el diseño de personajes y de vestuario actual. O sea que quiero especialmente hablaros ahora
de dos artistas que me parecen la caña lo que hacen y que se nota muchísimo toda la influencia que han tenido del estilo Harajuku en todas sus variantes. La primera artista de la que quiero hablaros se llama Eunpyeon. Hace unas cosas chulísimas con un nivel de detalle que te quedas a cuadros. Todo es arte digital y bueno, a mí me encanta personalmente cómo hace esa mezcla de, vale, se nota la influencia del Harajuku en la mezcla de elementos, la ropa que dibuja, pero cómo lo mezcla con un estilo de pintura digital muy complejo, con muchísimo detalle, al mismo tiempo que pone stickers, recortes y collage digital que ella misma monta. Y al final quedan unas cosas chulísimas, un poco raras, pero siempre en unos escenarios oníricos que sinceramente podrían ser perfectamente cuadros de una galería de arte contemporáneo. Y si os gustan las cosas que hace, podéis seguirla tanto en Twitter y en Instagram, porque suele estar bastante activa ahí. Y otro artista del que quiero hablaros, que es wow, o sea, me parece de las cosas más guays del universo lo que hace, se llama Block B Sidekick. Yo lo descubrí, pues, como cualquier persona, que estás un día en Pinterest y de repente te cruzas con una imagen y dices en plan, wow, y le das clic y de repente vas a recomendados o más imágenes como estas y pestañeas y de repente tienes un tablero de Pinterest con 200 imágenes solo de este artista. Bueno, seguro que me entendéis y ya os ha pasado. Y precisamente lo que me encanta y lo que más destaca del estilo de Block B Sidekick es cómo hace toda la mezcla de como una estilización de personajes loquísima con las paletas de colores más chulas del mundo y sobre todo cómo va mezclando algo que se hace precisamente en el Harajuku de temas muy infantiles con otros que no lo son tanto. Y además cómo mete, pues joder, es que hace unos diseños de vestuario y de personajes que son increíbles, de verdad. Veo tu tienda que tienes un montón de productos, todos chulísimos, haces de los fanarts de Chainsaw Man más guays del universo. Gracias, es que me mola mucho el manga, entonces lo gozo muchísimo. Joder, para algo está, ¿no? Joder, es que claro, yo para mí, te lo juro, hago fanart y me da igual todo el trabajo original que haga. Me quedo con el fanart porque es que los veo y digo, es que amo estos personajes, tío, quiero dedicarme a esto. No sé, yo estoy disfrutando mucho de hacer fanart ahora porque hacía muchísimos años que no hacía. Y no sé, ha sido a partir de este año, porque antes igual pues hacía alguno cuando me apetecía y eso, pero creo que ha sido a raíz de las Japan Weekends y esto que me ha animado a hacer fanart, porque al final es como lo que se vende más guay también y lo que voy buscando yo cuando voy a estos eventos. Como me gusta el estilo de esta persona, me gusta este manga, juntos ya, perfecto. Y entonces pues, no sé, me motiva muchísimo y me lo paso súper bien, porque intento buscar como otros conceptos que no sea como tal cual es ese personaje en el manga o en el anime y eso es la parte más divertida, entonces pues me lo paso súper bien dibujando. Total, total. Es que a mí, por ejemplo, hay como mucho tabú con el tema de hacer fanart, pero yo es que creo que es de los mejores ejercicios que puedes hacer en plan como ilustrador o dibujante o artista, porque primero tienes una motivación de la hostia porque es que estás haciendo personajes de cosas de los que ya eres fan. Y después ir adaptándolo a tu estilo, pillando las facciones y todo eso, joder, es que al final salen unas cosas chulísimas. Y como tú dices, mezclarlo con cosas que te gusten por otros lados y no caer en lo que tú dices, en la típica imagen que ya se hace, que ya tan hecha de eso. Sí, porque para eso tienes el merchandising oficial, entonces, bueno, pues te puedes comprar eso si te mola. Pero luego ahí es eso, cuando vas a los eventos, encontrar como a gente que se le han ocurrido cosas súper guays, no sé, cómo mezclarlo con memes o con otras movidas que mola mucho, la verdad. Total. Y yo, por ejemplo, en los últimos productos que vas diseñando y tal, veo una influencia que me parece lo más, que, por ejemplo, en las photocards que haces, que se nota que te mola el K-pop y, joder, lo que mueve eso también, ¿eh? Bueno, y es que te voy a decir que soy como una fan súper nueva del K-pop porque real que he empezado hace nada a escucharlo. Bueno, a tener conciencia de lo que estoy escuchando y de los grupos y todo eso.
Entonces, pues, ostras, es muy guay y visualmente es súper inspirador también. Entonces, yo qué sé, también he encontrado como poder mezclar un poco entre esos dos mundos. No sé, el resultado está muy guay. Totalmente. Y es que, por ejemplo, recordaba antes lo que decías con lo de diseño gráfico. Yo hice un par de años de la carrera de diseño, precisamente porque me interesaba el rollo de escenografía, de vestuario y tal. Y al final me terminé separando de eso porque digo, joder, lo que disfruto es dibujando, pero mis cosas, ¿no? Y fue en esa época más o menos que descubrí también el K-pop, y ya no es solo lo que son globalmente los grupos, que son increíbles, pero el cuidado visual que tienen de outfits, Sí. los conceptos, y es que es súper chulo. Todo. Yo flipo, como lo bien hecho que está todo, como todo el curro que hay detrás, en plan de dirección de arte, estilismos, no sé, esto súper bonito y lo guay es que tienes como mucho para elegir, entonces como que siempre vas a encontrar alguna cosa que te vaya a gustar más o que encaje más como con tus gustos, tanto musicales como estéticos y entonces hay, no sé, tiene como mucha ricura y encuentras como mucha inspo en todo eso, sobre todo, ya te digo, pues en la ropa o en cómo hace los diseños de los álbums o las photocards o todo, no sé, está muy guay, en plan tener como esos referentes para poder utilizarlos luego para tu trabajo, mola. Y luego a la vez eso lo mezclas con otras cosas que, no sé, al final creo que es un poco como trabajamos todos, tenemos muchos referentes diferentes de muchas cosas, o bueno, por lo menos hablo por mí, y al final es pasarlo como por tu filtro, o por cómo tú lo ves, o por otras cosas que también te han influenciado, que es como al final consigues pues tu estilo, o que se reconozca y que la gente vea lo que haces y diga, pues esto lo ha hecho Carol, o esto lo ha hecho otra persona. Total. Y también suele pasar mucho, yo qué sé, con estas generaciones más jóvenes de artistas e ilustradores, que hay como mucha incomprensión, por así decirlo, desde fuera, diciendo que estamos como obsesionados, como que se mira a veces muy por encima del hombro el tema de que te gusten las cosas de la cultura japonesa o coreana, cuando jope, es que tienen una cultura visual y de cuidado del diseño que nos dan mil vueltas en todo, y es en plan, ¿cómo no tenerlos de referencias? Ya, a mí me ha pasado bastante a lo largo de mi vida que me he sentido de menos porque mis referentes han sido el manga y el anime, por ejemplo. En plan, como que inspirarme en eso es menos válido que tener otros referentes igual que la gente considera más serios, es que no sé cómo decirlo. Entonces, es una cosa que me acuerdo mucho de cuando estudiaba, que yo hice bachillerato artístico, que no nos dejaban dibujar manga ni anime ni nada que se le pareciera. Sí. Me pasaba lo mismo también en el bachillerato de artes. Es en plan, ¿qué jerarquía existe aquí? Porque es ridícula. Ya, entonces es como que está guay porque al final sales de tu zona de confort y aprendes a dibujar otras cosas a nivel de composición visual y no estás dibujando lo de siempre, pero te invalida totalmente el estilo que te gusta dibujar. Entonces, claro, creo que hay como unos prejuicios a la gente que nos gusta dibujar manga o anime o que nuestro estilo está inspirado en eso, como que es fácil o menos válido que otras personas que están dibujando realista o tienen un estilo como más particular. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos empezado a dibujar manga y anime, como que nos hemos inspirado y hemos empezado con eso, y a raíz de ahí pues hemos podido desarrollar más como el estilo de cada uno. Pero claro, o sea, yo creo que se ve muy obvio por dónde vienen mis referentes, entonces también eso me mola porque al final es como lo que he estado consumiendo siempre, lo que me ha hecho feliz realmente y con lo que he disfrutado, entonces es lo que se ve reflejado en lo que hago también. ¿Tienes alguna obra, algún manga o lo que sea que quisieras recomendar, que te mole o lo que sea? Pues es que estoy leyendo tantas cosas ahora que no sé qué decirte, pero mira, te voy a decir el último que me estoy leyendo, que empecé este fin de semana y no pude parar porque vaya vicio. Es uno que se llama Shonen no Abyss,
que lo están empezando a publicar aquí en España por Milky Way Ediciones, que ha salido un tomo. Empecé y no podía parar. O sea, es como drama psicológico muy turbio, que me flipan esas cosas a mí. Y hay mucho salseo. Entonces tú piensas que esto no puede ir a peor y va peor y va peor y va peor y va peor. Y te quedas como, bueno, no puedo parar de leer a ver qué pasa. Pero es que Qué lo único que guay. puede pasar es malo. Entonces te tienen enganchado ahí. Como cuando empiezas a leer Chainsaw Man y parece que va por un lado y de repente te Ah. meten el plot twist y parece que ya se estabiliza y de repente es como un plot twist 5 No, veces no, más no, no, fuerte. no. Qué Yo aún dolor. no he superado Chainsaw Man. O sea, no No. me lo creo todavía. Total, yo me acuerdo que, hostia, qué risa, yo me lo estaba leyendo online y era justo la época de presentaciones finales porque, bueno, yo terminé el año pasado el superior de ilustración, me acuerdo que estaban mis compañeros presentando sus trabajos finales, pero yo te juro, no podía parar de leer Chainsaw Man en el móvil y cuando digo, bueno, Tú ahí. acabo este capítulo y ya está, pero tenía que seguir y No, me no, acuerdo no, de no. estar toda la clase en silencio en plan, esperando a la presentación de un compañero y yo de fondo, en plan, el gasp más grande del mundo. Sí, sí. Así O lo sea, pasé. leyendo Chainsaw es todo el rato la mano así. No te creo. Total, Sí. total. O sea, lo pasé fatal leyéndolo y me flipó. O sea, todo pasa tan rápido, es tan frenético. Me muero de ganas de ver el anime también, a ver cómo Joder, sí, qué cómo ganas. lo hacen. O sea, tengo mucha curiosidad, a ver. Seguro que no decepciona, pero no sé. Chainsaw Man es una obra que me volvería a leer porque es que tantas emociones. Mola Total, mucho. total. Yo esto me Y acuerdo no me lo que... esperaba para nada. Voy a dejar un poco de lado el tema de cómics, pelis y series para hablaros de cómo nació uno de los personajes más, pero más famosos de la última década y es el huevo con depresión más famoso de todo Internet, Gudetama. Bueno, para empezar los inicios de Gudetama, Sanrio en 2013 les propuso a sus diseñadores un concurso de diseño de personajes basados en comida. Aquí es cuando Amy, una diseñadora muy joven de 26 años de Sanrio, estaba un día en su casa desayunando. Ahí es muy típico de desayunar un bol de arroz blanco con un huevo encima. Claro, tenía su bol de arroz delante, fue a romper el huevo y vio como la yema del huevo con toda cámara lenta fue cayendo y deshaciéndose y quedándose en una esquinita y la chica se quedó en plan... Same. Así que dijo, pues voy a hacer un personaje de esto porque me ha parecido como muy relatable. Y así es como nació Gudetama, como la yema de un huevo que no tiene ganas de absolutamente nada. Y ya el carácter de sin ganas y segundón que caracteriza al personaje ya se empezó a evidenciar desde el concurso. Gudetama consiguió la atención de tanta gente joven, especialmente millennials, fue porque como personaje mostraba una respuesta a una sociedad en la que la realidad laboral y económica para la gente joven dejaba, la verdad es que bastante que desear. Y precisamente por eso Gudetama se volvió un personaje con el que realmente la gente resonaba tanto, y no solo a nivel nacional en Japón, sino internacionalmente. Así que bueno, aquí tenéis cómo es que Gudetama nació y se hizo tan famosísimo. Si os habéis quedado con ganas de más, no os preocupéis, porque en el YouTube oficial de Sanrio hay un montón, pero un montón de episodios de cortos de un minutito con Gudetama, así que contenido tenéis para todo el rato que queráis.